Muchas gracias, profesor. Bueno, le cedo la palabra al profesor Milton. Por favor, maestro Milton, ilústrenos con su respuesta en torno a la pregunta: ¿las sociedades contemporáneas se verían beneficiadas si los políticos se dedicaran a cultivar la filosofía? Adelante, por favor. Eh, este, bueno, consideramos que sí, definitivamente que sí. Ah, Hay que considerar, por ejemplo, que Marco Aurelio eh, tuvo la fortuna, ¿verdad?, de proceder de una buena familia, además de ser familiar de Adriano, y desde niño ser del agrado al emperador. Desde joven se interesó por la filosofía, se dedicó a ella, pasó 22 años preparándose para asumir el imperio. Se cultivó en el arte, además de procurarse maestros de sabiduría, prudencia, justicia y el arte del combate. Ah, por ende, Marco Aurelio aprovecha su privilegio estatutario, pero además se dedicó a cultivarse. No rechazó el privilegio, no rechazó la educación. Y esto es fundamental. Creer que el sentido común te permite, por el mismo hecho de tener el sentido común, poder ser gobernante, eso es un terrible error, ¿no? Y sobre todo para nuestra clase política actual. Entonces, eh, podemos verlo, ¿no? Eh, Quisiera poner los ejemplos de los gobernadores o los que fueron futbolistas. Quisiéramos preguntarle a Cuauhtémoc Blanco, quién es, como haciendo una analogía, ¿no? Del diálogo de Platón, eh, Alcibiades, cuando le preguntan a Alcibiades quién es tu maestro, quiénes fueron tus maestros. Y esa es la pregunta también que se hace a sí mismo Marco Aurelio, y por eso en sus pensamientos nos cita quiénes fueron sus maestros. Se preparó y estaba listo para gobernar. Ciertamente no tuvo digámoslo, esa situación de paz, esa situación de no tener que, bueno, más bien de verse involucrado en una pandemia. Y ahorita, por ejemplo, nosotros nos asustamos con la pandemia viral, ¿no? Pero imagínense, no se sabe con exactitud, pero sí se cuenta que había mucha mortandad. Y también, ustedes han visto, ¿no? Cuando ya la muerte es tan común, ¿no? Y los cuerpos están ahí tirados bueno, en las carreteras o en los caminos romanos, ¿no? Entonces, eso también volviendo eh, a lo, ¿por qué se genera darle o aceptar a los esclavos, a los gladiadores, que asuman y entren al ejército? Porque es una misma necesidad, o sea, hubo tanta muerte que entonces pues las personas más sanas eran las que podían estar ahí, y de hecho pues se agarran, ¿no? Eso lo podemos ver y entender en una situación de guerra. Y bueno, no hay que ser tan inteligente o tan filósofo para tomar esa decisión. Sin embargo, también la filosofía te permite poder tomar decisiones, y obviamente el haber tenido ahí a Adriano, Antonino, ¿no? Viendo cómo despachan, ¿no? Cómo acuerdan, ¿no? Porque es una situación a veces que se nos pone, se aleja de nosotros. Yo he escuchado y me ha pasado muchas veces que cuando iba yo a acuerdo con el secretario o acuerdo con mi jefe inmediato, me decía, no, no entres, porque está de malas. No, no entres, porque ya lo hicieron enojar. O cuando ibas con el director y dices, no, 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 es que acaba de tener problemas con su esposa. Y ahí viene, a mí qué chingados me importa eso, ¿no? Porque eso es fundamental, o sea, ¿cómo? O sea, te preparaste para gobernar y no vienes a gobernar, vienes a ser el esposo, vienes a ser la persona menos indicada para estar en ese cargo. Entonces ya no se puede acordar, ya no se puede tomar las decisiones correspondientes. Y eso también es fundamental. Otra de los temas es
cuando no puedes delegar. Y eso es vemos en Marco Aurelio precisamente, y a veces nos las han contado, ¿no? Pero no, se habla de Marco Aurelio sí como el que está en campaña, sí como el que está en el frente, pero tampoco nos dice mucho él. No es como Julio César, ¿no? O como Trajano, que van a comentar sus batallas, sus situaciones en específico de combate. Aquí es fundamental ver cómo él sí es el emperador y por lo tanto tiene esa capacidad de delegar. Y es algo que en muchos de nuestros gobernantes es imposible, porque todo lo quieren hacer o todo lo quieren saber y de todo pueden opinar. Y eso es frustrante, ¿no? Y es terrible. Escuché a un gobernador decir, es que los oficiales custodios chocaron, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan chocado y hayan hecho perder 2 unidades? Ok, o sea, y si tienes un sentido más abierto y si tienes una capacidad o si tienes un entrenamiento de conducción, sí puede haber error humano. Y entonces, además, desde que tú te subes al volante, sabes que puedes tener un accidente. Ine eso es inevitable, pues, ¿no? Pero está eso. No, 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 eso no se puede hacer. He escuchado a otros gobernadores que dicen, es que todos son corruptos y entonces, pero ¿cuál es la corrupción? ¿Vacíos de ley? No. Incapacidad de los gobernantes para poder supervisar, ¿no? Me llamaba mucho la atención de que se manda a comparecer, ¿no? Por el poder legislativo a los funcionarios del Ejecutivo y no van o pueden retrasar el ir. Y en los gobiernos estatales es terriblemente, es así, no van. ¿Por qué deben de ir, no? Entonces, eh, no hay, ¿cómo se llama? Un cuidado de sí para cuidar de los otros, que eso es lo más fundamental. Recordemos que para gobernar, primero hay que atenderse a sí, para que entonces cuidar de los otros. Es lo que también va a mantener Michel Foucault en la hermenéutica del sujeto y viendo precisamente a Marco Aurelio, analizando sus libros, ¿no? Entonces, desde el libro primero, donde va diciendo quién le enseñó qué cosa, ¿no? Entonces, y también haciendo la analogía, nuevamente con Alcibiades, o sea, ¿quién te enseñó el arte de la guerra? ¿Sabes pelear? No, o sea, ¿quién les enseñó a los gobernantes qué saben de seguridad? No, a veces confunden la seguridad pública con la seguridad, bueno, con la aplicación de la justicia. La justicia, todos dicen, es que no es justo, pero ¿qué justicia están hablando, no? ¿A qué institución le corresponde? Y volvemos a decir, unos confunden la prevención del delito con la persecución del delito, con la aplicación del delito. Y los gobernantes definitivamente no están versados. Y también los legisladores tampoco lo están. Hay leyes, ¿no? Sale la Ley Nacional de Servidores Públicos. Bueno, esta es una primicia para esta charla, este conversatorio. La Ley Nacional de Servidores Públicos ya deroga, quita, excluye todas las leyes locales. Sin embargo, todavía los consejos de honor y justicia de todas las entidades siguen aplicando su misma ley particular de servidores públicos. Entonces, y eso se han dado a la tarea a los legisladores de tomarlo en cuenta. No. Se han dado a la tarea de reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No. Se han dado a la tarea de reformar el código, código, Código Nacional de Procedimientos. No. Entonces, o se han dado a la tarea de sacar la Defensoría Pública de las manos y de las garras de las Secretarías de Gobernación. No. Entonces, sí es necesario que la clase política sea capacitada. Y lo más esencial, dice Platón, ¿no?
que es sabiduría, dique, o sea, justicia, y prudencia y sobre todo, pues, Sofía. Y esto es fundamental porque ustedes se van a dar cuenta, o sea, nuestros gobernadores todo lo pueden, todo lo saben, todo lo quieren decir, o pecan, ¿no? Del protagonismo, y no hay la delegación, o no delegan funciones, no respetan. Y, por ejemplo, caso curioso, hemos visto gobernadores cómo cambian, ¿no? Procuradores o fiscales, cómo cambian secretarios de seguridad, cómo cambian, o sea, cambian y cambian como si fueran pañales, ¿no? Y, por ejemplo, he visto en otros estados donde si te tomaste la foto con el candidato, entonces sí puedes participar. No importa el servicio de carrera y profesionalización, no importa la profesionalización. Entonces, si eres compadre, amigo, o participaste en la campaña, entonces sí ingresas, ¿no? A un puesto público, a un cargo político. Y eso es lo más nefasto y más terrible. Y además somos uno de los países que nunca pensamos a más de 10 años, ¿no? Entonces toda la planeación ahorita, por ejemplo, de la ONU, viene adelantada 10 años, ¿no? Ahorita ya hace un año estaban contratando para la planeación 30-40. Entonces vivimos 10 años desfasados de los programas mundiales, y eso es terrible, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, apenas si le vamos agarrando a una reforma, cuando otra vez ya la cambiaron, ¿no? Apenas si tenemos la autosuficiencia económica para la infraestructura de llevar a cabo una fiscalía, y vamos a ver que la van a echar para atrás. Entonces es un eterno. Primero hago las leyes, luego entonces, luego veo cómo las aplico. Ese es México. Y eso es derivado de que nuestra clase política es nefasta, terriblemente ignorante, ¿no? Y ni modo, o sea, son las consecuencias de esta democracia, ¿no? Porque es bien cierto que cualquiera puede llegar, ¿no? Y bueno, o sea, también eso ya lo hemos visto, o sea, y la historia nos ha demostrado que precisamente la democracia tiende a generar clase política, pues, nefasta. Gracias.